Estática normal. Este es otro modelo plano que vamos a estudiar. También el cuerpo es un cuerpo de dos dimensiones, lo denominamos placa, y esta se va a poder mover solamente en el sentido vertical al plano de la placa. Y también va a estar cargado solamente con fuerzas perpendiculares al plano de la placa. Nosotros lo vamos a graficar de esta manera. Una fuerza saliente en esta placa la vamos a graficar con un puntito, como si fuese la punta de una flecha, y si es saliente decimos que es mayor que cero. Lo mismo con los desplazamientos, lo graficamos con un puntito para representar los desplazamientos salientes, que son mayores que cero, y con una cruz para representar las fuerzas negativas y los desplazamientos negativos. Bien, cinemática infinitésima de la placa rígida, componentes cartesianas del desplazamiento. Bien, ahora fíjense, esta placa, con los movimientos que habíamos dicho, también va a tener 3 grados de libertad, porque esta placa se va a poder trasladar paralelamente a sí misma y va a poder girar con respecto a dos ejes por lo menos, como por ejemplo el eje X y el eje Y, con θ X y con θ Y. Fíjense que un punto cualquiera de la placa, si yo le doy un giro con respecto al eje X, un θ X, el delta que va a generar va a ser un delta perpendicular al plano de la placa y va a ser igual al θ X por la distancia al punto. O sea que el desplazamiento también va a depender de su ubicación en la placa. Y lo vamos a denominar de esta manera. El vector desplazamiento va a tener una sola componente, porque se va a mover solamente en el sentido del eje Z, y va a tener una componente según un θ X, va a ser por la distancia, o sea que va a ser Y por θ X, menos X por θ Y. ¿Por qué el menos este? Si yo considero un θ, estoy en el cuadrante positivo XY, y considero un θ Y positivo, o sea que gira en sentido antihorario, visto desde el extremo del eje Y, este punto de la placa va a ir hacia abajo, por eso aparece el signo menos. Y después voy a tener una traslación, que la sumo a este valor, y todo esto va a ser la componente según K del desplazamiento. El desplazamiento de mi origen de coordenadas ya sabemos que directamente es la traslación, porque Y y X, las coordenadas del origen de coordenadas, son 0 y el desplazamiento solo queda igual a la traslación. Vector corrimiento. Dijimos que el vector corrimiento o desplazamiento es un delta z según el versor K. Y va a tener la componente, el escalar va a ser Y por θ X menos X por θ Y más tau z. Vectorialmente lo podemos expresar al vector desplazamiento como el vector θ, vectorial el vector posición más el vector traslación, donde el vector posición va a tener componentes X según Y según J, y el vector rotación θ va a también tener dos componentes, θ X y θ Y. Y la traslación va a tener una sola componente, como habíamos dicho. Entonces, de esta manera yo represento vectorialmente un desplazamiento en función del vector rotación, del vector posición y del vector traslación. Puntos de una recta paralela al eje de rotación. Supongamos que yo tengo un centro de coordenadas en O, tengo un θ cualquiera en un sentido, y voy a analizar el desplazamiento de un punto de la recta, del punto P. Entonces delta P va a ser directamente θ vectorial el vector R, ¿sí? R lo puedo definir como R', que es el vector posición de otro punto de la recta. Entonces R lo puedo definir como R' más P', que es el segmento que une el punto P' con el punto P. Reemplazo esto en la expresión del desplazamiento y me queda que delta P va a ser θ vectorial R' más θ vectorial P'. Fíjense que θ y P' son vectores paralelos, o sea que el producto vectorial va a ser igual a 0, ¿sí? El ángulo
entre estos dos vectores es 0 y el seno es 0, por eso el producto vectorial este es 0. Entonces directamente el desplazamiento del punto P me queda igual a θ vector R'. ¿Sí? O sea que no importa, o sea que todos los puntos de la recta P' o P, cualesquiera fueren, van a tener, debido a un giro en una dirección paralela a esa recta, van a tener el mismo desplazamiento. Vector axil. Nosotros decimos que θ es un vector axil, o sea, no importa el punto de aplicación, sí importa la recta de acción del vector. Lo vamos a demostrar con un pequeño ejemplito. Tengo un punto P, tengo un θ en el origen en O, aplicado en O, y tengo otro θ aplicado, el mismo θ aplicado en O'. Entonces vamos a determinar el desplazamiento del punto P. Va a ser θ vectorial R. ¿Sí? Ese va a ser el desplazamiento del punto P. Ahora bien, a R lo puedo reemplazar por O' más R'. Entonces reemplazo en esta expresión y me queda que el desplazamiento del punto P va a ser θ vectorial O' más θ vectorial R'. Y acá pasa algo similar a lo anterior, que θ vectorial O' son dos vectores con la misma dirección, paralelos. O sea que el seno del ángulo entre los dos vectores es igual a 0, por eso este producto vectorial es igual a 0. Entonces me queda que directamente el delta P es igual a θ vector R'. Esto significa que no importa dónde esté actuando θ, si está actuando en O o en O', el desplazamiento que genera en el punto P va a ser el mismo. Por eso decimos que es un vector axil. Se puede mover libremente en la recta de acción. Transformación de coordenadas. Bien, tengo un sistema XY y un sistema X', Y'. ¿Sí? Tengo una placa cualquiera con un punto P. Entonces se debe cumplir que el desplazamiento de este punto P, visto desde los ejes XY, que va a ser θ vector R más tau, tiene que ser igual al desplazamiento descrito desde los ejes X' y', o sea que tiene que ser igual a θ' vectorial R' más tau'. Si yo reemplazo el vector R, lo reemplazo por RO', más R', y reemplazo en esta expresión, me va a quedar que θ vectorial R' más θ vectorial RO' más tau es igual a θ' vectorial R' más tau'. Fíjense que habíamos dicho que si yo considerara el desplazamiento del punto O', ¿qué sería? Sería θ vectorial RO' más tau. ¿Sí? O sea que, y si yo ese mismo desplazamiento del punto O' lo quiero describir en los ejes X', Y', directamente es igual a tau', porque las rotaciones en X' y en Y' no generan desplazamiento en O'. ¿Está claro? Entonces, si yo mantengo esta igualdad, lo que queda también tiene que ser igual. Me queda θ vectorial R' igual a θ' vectorial R'. O sea que θ va a ser igual a θ'. Decimos que es un invariante. O sea, cuando yo cambio mis ejes de coordenadas para describir un desplazamiento, el θ tiene que ser el mismo que tenía para el otro eje de coordenadas. Entonces, en componentes cartesianas yo puedo poner mi θx, lo puedo poner en función de mi θx' y θy', haciendo proyecciones directamente. Lo mismo con θy. Y la inversa también, puedo determinar θx' proyectando θx y θy sobre los ejes X' y'. Entonces, dijimos que el desplazamiento del nuevo centro de coordenadas de O' va a ser θ vectorial RO' más tau, que eso es igual a tau', y puesto en escalares va a ser IO' por θx menos XO' por θy más tau es igual a tau'. Ahora bien,
Si yo cambio en esta expresión, cambio θ igual a θ', y después I o' lo puedo poner como menos I'O, visto desde el otro centro de coordenadas. Y lo mismo con X o', lo puedo poner como menos X'O. X o' es la abscisa de O' referido a O, o referido a XY. Y menos X'O es la abscisa de O referido a O'. Entonces, si yo hago estos reemplazos en esta expresión, voy a obtener el tau en función de θx', θi', tau y tau'. Rotación resultante, eje polar. Como en chapas, si yo tengo un desplazamiento dado, ¿sí? Tengo un vector desplazamiento que me gobierna el corrimiento de todos los puntos de una placa, ¿sí? Ya está dado, ¿sí? Yo con una traslación y dos rotaciones, como habíamos visto. Yo puedo expresar ese mismo desplazamiento de esa placa, ese mismo vector de desplazamiento, lo puedo expresar solamente con una rotación, con un θ referido a un eje que lo voy a llamar eje polar. Entonces, la condición de este eje va a tener que ser que sus puntos tienen desplazamientos nulos, ¿sí? Entonces, supongan que este es mi eje polar. Todos los puntos de este eje van a tener un desplazamiento nulo. Entonces, va a decir que IP, que es la coordenada del punto P, por θx menos XP por θi más tau, tiene que ser igual a 0. Entonces, la ecuación de la recta del eje polar va a ser directamente, donde corta mis ejes, x0 va a ser tau sobre θi y y0 va a ser menos tau sobre θx. Y la tangente de esta recta directamente es menos y0 sobre x0. O sea que es igual a θi sobre θx. Y el θ va a tener que ser igual al θ dado. Lo único que cambia es la posición. Vectorialmente decimos que el delta de un punto del eje polar va a ser igual a 0, o sea que θ vectorial RP, que es el vector posición de un punto cualquiera de mi eje polar, más tau es igual a 0. De acá resulta que RP vectorial θ es igual a tau. Fíjense que acá saqué el signo menos. Si yo despejo el tau me quedaría un signo menos, pero al dar vuelta al producto vectorial también me aplica otro signo menos y menos por menos me queda todo más. Ahora bien, vamos a plantear el desplazamiento de un punto cualquiera, el punto P. Entonces el delta va a ser θ vectorial R más tau. Y esto va a ser también, si yo reemplazo el tau por RP vector θ, me va a quedar θ vectorial R menos θ, acá vuelvo a dar vuelta a este producto vectorial, por eso me aparece el menos θ vectorial RP. Y esto es igual a θ vectorial R menos RP. Y fíjense que R, que era el vector posición desde mis ejes X, y RP era el vector posición de un punto cualquiera del eje polar. Esa diferencia me da el vector ρ, lo llamo vector ρ, que es el vector del punto del eje polar al punto al cual estoy determinando el desplazamiento. Entonces el vector ρ tiene origen en un punto cualquiera del eje polar. Entonces, si yo tengo un punto del eje polar y el θ, puedo determinar el desplazamiento haciendo θ vectorial ρ, que es el vector que une ese punto del eje polar al punto en cuestión. Reducción de desplazamientos. Si yo tengo dos o más traslaciones, directamente son todos vectores paralelos, directamente la traslación resultante va a ser la sumatoria de esos vectores traslación. ¿Sí? Yo a una placa le doy una traslación 1, después le doy otra traslación 2 y otra traslación 3, y la traslación resultante va a ser la suma vectorial de esas traslaciones. Aparte, como el vector tau es un vector libre, ¿sí? Porque todos los puntos van a tener el mismo desplazamiento, los puedo sumar directamente. También puedo tener
el desplazamiento expresado por dos rotaciones, con ejes no paralelos. Entonces, voy a tener un θ igual a θ según E, que va a ser la sumatoria de los dos θ, θ1 y θ2. θ1 y θ2 son los datos, yo voy a poder sumar, al no ser paralelos, se van a cortar en un punto, pertenecen al plano de la placa, y voy a poder sumar vectorialmente esos dos vectores y tener la rotación resultante. Ahora bien, si yo tengo dos rotaciones, pero son paralelas, pero con esta condición, o sea que θ1, θ2 sea distinto de θ1, en particular que sea distinto de menos θ1, o θ1 sea distinto de menos θ2, ¿sí? O sea, dos vectores de rotación cualesquiera paralelos entre sí que no cumplan esta condición. Entonces, el desplazamiento de un punto P cualquiera va a ser θ1 vectorial ρ1, que ρ1, perdón, el punto P es este, ρ1 es un vector con origen en el vector rotación θ1 y con extremo en el punto P del cual yo quiero determinar el desplazamiento. Y más θ2 por vector ρ2. ρ2 también es un vector desde la recta, de un punto cualquiera de la recta del eje de rotación θ2 o E2 al punto en cuestión. Entonces, sumando estos dos desplazamientos, yo puedo poner que delta1, este delta1 es igual a R1 más ρ, ¿sí? Este vector que va de acá a acá puede ser que sea R1 más ρ, donde R1 es el vector que une un punto el origen del vector ρ1 con un punto cualquiera del eje polar, que no sé dónde está, yo lo grafico acá genérico, ¿sí? Lo único que sé es que va a ser paralelo a los otros dos ejes. Entonces lo puedo reemplazar y ρ2, que es este vectorcito acá, lo puedo reemplazar como R2 más ρ, ¿sí? Estas dos expresiones las meto en esta otra expresión. Bueno, y esto digo que es igual a un θ vectorial ρ, o sea, a un θ referido al eje polar por un vector de desplazamiento ρ, que es este que tengo acá graficado. Entonces reemplazo esto en el primer miembro y puedo ponerlo de esta manera: θ1 más θ2 vectorial ρ más θ1 vector R1 más θ2 vector R2. Y esto tiene que ser igual al θ total, digamos, o al θ referido al eje polar, el vector posición de entre un punto cualquiera del eje polar y el punto en cuestión. Fíjense lo que pasa. θ1 vectorial R1 es θ1 vectorial R1 es el desplazamiento del punto del eje polar referido por el giro en θ1. Y θ2 vectorial R2 también es el desplazamiento del mismo punto perteneciente al eje polar por θ2. Nosotros sabemos que si yo defino este eje como eje polar, el desplazamiento de todos los puntos de este eje es igual a 0, o sea que esta suma tiene que ser igual a 0. Entonces, si hago 0 esta suma, directamente me queda que θ1 más θ2 vector ρ es igual a θ vector ρ. O sea, que la conclusión es que el θ referido al eje polar va a ser igual a la sumatoria de θ1 y θ2. Y directamente se tiene que cumplir que θ1 por distancia 1 va a ser igual a θ2 por distancia 2. θ1 por distancia 1 es este producto vectorial. θ1 vectorial R1. Y esto tiene que ser igual a esto para que sea 0. ¿Sí? Por eso están en valor absoluto. Tiene que ser igual al valor absoluto de θ2 por la distancia 2. Donde D1 y D2 son distancia entre el eje polar y los ejes de rotación. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando los dos ejes θ1 y θ2 cumplen determinada condición. Son paralelos y cumplen la condición de que θ1 es igual a menos θ2. En estos casos lo llamamos par de rotaciones, ¿sí? Son dos rotaciones iguales, paralelas, pero en sentido contrario.
Entonces, yo voy a expresar el delta de un punto cualquiera, va a ser θ1 vectorial ρ1 más θ2 vectorial ρ2. Ya lo expliqué, ρ es el vector de la recta θ1 al punto en cuestión y ρ2 es el vector de un punto de la recta θ2 al punto en cuestión. Sumando estos dos, me da directamente que reemplazando θ2 por menos θ1, en esta expresión puedo sacar, hacer factor común y me queda θ1 vectorial ρ1 menos ρ2. Fíjense que esta diferencia de vectores no depende del punto. Esto no depende del punto. ρ1 y ρ2 me da la diferencia, me da un vector que va desde el punto del eje θ1 al punto del eje θ2. O sea que este desplazamiento va a ser igual a θ1 por la distancia entre los ejes, o lo que es lo mismo, a θ2 por la distancia entre los ejes. Si este desplazamiento de un punto cualquiera no depende de la ubicación del punto, decimos que ese desplazamiento es una traslación, porque cualquiera sea el punto va a tener el mismo desplazamiento. Y eso es lo que definimos como traslación. Y el valor de la traslación directamente va a ser θ1 por la distancia entre el eje θ1 y el eje E2, mejor dicho, entre el eje E1 y el E2, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de θ2 por la distancia D. Distancia D es distancia entre ejes de rotación. Bien, podemos tener también una rotación y una traslación. ¿Sí? Yo tengo una placa, le doy una rotación según el versor E1, θ1, ¿sí? Que pasa por mi centro de coordenadas, y una traslación τ2. Es un vector libre, por eso lo dibujo ahí separadito. Ahora lo que voy a hacer, nosotros dijimos, en el punto anterior dijimos que un par de rotaciones equivalía a una rotación, a una traslación. Entonces voy a reemplazar esta traslación τ2 por un par de rotaciones. O sea que τ2 va a tener que ser igual a θ por una distancia. En particular voy a usar θ2 igual a θ1. ¿Sí? Entonces yo fijo θ2 que va a ser igual a mi θ1 dado y voy a obtener esta distancia. Entonces, fíjense que pongo, yo tenía θ1 y la traslación la reemplazo por menos θ2 y θ2 a una distancia d. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que queda. Si este θ1 menos θ2, que es igual a θ1 el módulo, se me hacen 0 y solamente me queda el vector θ2, que es igual a θ1, pero en otra posición, a una distancia d del punto O y paralelo a θ1. ¿Sí? Entonces yo tenía un desplazamiento por una rotación y una traslación y lo reduje a una sola rotación, corriendo el eje de rotación, de esta manera como lo acabo de explicar. ¿Qué pasa entonces ahora si tengo 3 o más rotaciones? ¿Sí? Yo tengo varias rotaciones, no todas, algunas paralelas, otras que se cortan, no todas se cortan en el mismo punto. Si todas se cortaran, si tuviese 2 nomás, se van a cortar en un punto y las voy a poder sumar vectorialmente. Pero cuando tengo 3 o más rotaciones, lo que voy a hacer es reducir todas las rotaciones a un punto de reducción, un punto O. Elijo un punto O cualquiera y esta rotación la voy a correr, ¿sí? La voy a correr al punto O, pero de esta manera. En el punto O voy a poner un θ. Si yo tuviese un θ1 acá, lo voy a llevar al θ1 acá y lo voy a poner en el sentido contrario. ¿Sí? O sea que no estoy agregando nada, estoy poniendo el θ paralelo al que yo tenía, ¿sí? Y menos θ en el mismo punto. Entonces, esto se anula, o sea que no estoy agregando nada si yo tenía este θ. Pero lo que voy a hacer, en vez de anular estos dos vectores, voy a reemplazar este par de rotaciones por una traslación igual al θ este por la distancia. Entonces, si yo tenía esta rotación inicial, es equivalente a esto, y en particular es equivalente a esto, a la misma rotación desplazada una distancia d más una traslación que es igual a θ por esa distancia.
Entonces, de esta manera yo puedo llevar todos mis vectores de rotación al punto O y voy a ir llevando, cada vez que corro un vector rotación, me va a aparecer un vector traslación. Entonces, después lo que hago es sumar vectorialmente todos los vectores de rotación que van a concurrir en el punto O y también voy a sumar vectorialmente todas las traslaciones. Fíjense que lo que vimos hasta ahora hay una analogía bastante marcada en lo que era chapas y placas. En chapas, las fuerzas para nosotros eran vectores axiles, ¿sí? No dependían de la ubicación, dependían solamente de la recta de acción, no del punto de aplicación. Y ahora en placas, el que es un vector axil es el θ, el vector θ, o sea que hay una analogía entre el θ y el vector fuerza, como la hay entre el vector momento de la fuerza en chapas y el vector desplazamiento en placas. Y también en un par de fuerzas y un par de rotaciones, ¿sí? Un par de fuerzas en chapa era un momento, o una cupla la llamamos, y un par de rotaciones en placa es una traslación. Componentes independientes del desplazamiento de placa. Bueno, ya vimos reducción de desplazamiento. Ahora vamos a ver de qué manera podemos expresar el desplazamiento, con qué componente podemos expresar el desplazamiento genérico de una placa. Puede ser con ya lo que vimos, las componentes cartesianas, dos rotaciones, θx, θy, según dos ejes pertenecientes al plano de la placa y una traslación en sentido normal al plano de la placa. Dos rotaciones, una traslación, 3 grados de libertad. También lo puedo expresar de esta manera, con conocidos 3 desplazamientos de 3 puntos cualesquiera. Yo puedo plantear desplazamiento del punto 1, delta 1, lo puedo poner en función de las componentes cartesianas de desplazamiento. Puedo poner como I1 por θx menos x1 por θy más tau z igual a delta 1. Lo mismo puedo hacer con el desplazamiento 2 y lo mismo puedo hacer con el desplazamiento 3. Entonces, de esta manera, si yo conozco delta 1, delta 2 y delta 3, en este sistema de ecuaciones puedo determinar θx, θy y tau z. O sea que también es una manera de expresar el desplazamiento de una chapa, con 3 desplazamientos conocidos de 3 puntos, con una única condición, que esos 3 puntos no estén alineados. ¿Por qué? Porque si estos 3 puntos están alineados, estas 3 ecuaciones no van a ser independientes, ¿sí? Entonces no voy a poder determinar un θx, θy y tau z, va a ser un sistema indeterminado. Entonces, yo puedo expresar mi desplazamiento con el desplazamiento de 3 puntos conocidos. También pueden ser, este es un sistema genérico, ¿no? Son componentes genéricas. Otra vez, dos rotaciones en traslación. Ya habíamos visto las componentes cartesianas, que eran θx, θy y tau z. Bueno, eso puede ser expresado por dos rotaciones que no sean paralelas, en cualquier sentido, como en este caso E1 y E2, y una traslación normal al plano de la placa, cualquiera. Pero, o sea, un caso particular de esta expresión de las componentes del desplazamiento virtual serían las componentes cartesianas del desplazamiento, θx, θy y tau z. También lo puedo expresar con 3 rotaciones. Un desplazamiento cualquiera de una placa lo puedo expresar con 3 rotaciones, con la condición que no sean 3 rotaciones pertenecientes a ejes concurrentes en un punto. Porque si fuesen concurrentes en un punto, una de las rotaciones las puedo expresar como en función de las otras dos, o sea que no sería independiente. En cambio, si estas 3 rotaciones no concurren a un punto, las 3 rectas, son independientes. Entonces pueden ser 2 paralelas y una que no lo sea, pueden ser perpendicular, cualquiera, mientras no sean concurrentes en un punto, tampoco pueden ser las 3 paralelas, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que decimos que rectas paralelas se cortan en un punto impropio?